a que una vez que tú empiezas a leer, que te empiezas a meter dentro de este mundo de la lectura, tu cerebro comienza. Bien, saludos estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Matemática 4 de cuarto grado, Matemática de cuarto grado. Vamos a dar inicio a la presentación del curso de forma formal. Quien le habla es su servidor, el profesor Pedro José Angulo Landaeta. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el curso de matemática de cuarto grado. Este es mi celular para cualquier incidencia. Por allí vamos a atender sus inquietudes, preguntas, dudas. Me pueden escribir a mi WhatsApp y en la brevedad posible yo les responderé. Hablemos del horario. El horario lo vamos a hacer la confirmación, pues me imagino que ustedes también deben tener esta misma horas. Iniciamos los días domingo a las 2:20 de la tarde para finalizar a las 1:40. 2 horas continuas. Por razones estratégicas, yo no diría razones estratégicas, sino por la forma en que está configurada la plataforma que estamos utilizando para llevar las clases virtuales, que es la plataforma de Zoom. Ella simplemente nos permite tener encuentros virtuales por un espacio de 40 minutos, ya que estamos utilizando el paquete gratuito del recurso que ellos ofrecen. Por lo tanto, no van a ser horas continuas, sino estas horas van a ser compartidas en 2 sesiones. Una primera sesión que arranca a las 2:20 y finaliza a la 1:00 a la 1. Posteriormente deberíamos comenzar la segunda sesión a la 1 para finalizar a la 1:40. Pero aquí donde voy a pedir un poco de su tolerancia y paciencia, no vamos a empezar justamente a la 1. Finalizando la primera sesión, el nivel de tolerancia que les voy a rogar que por favor me contribuyan en ese sentido, me colaboren en ese sentido, es que me den un nivel de tolerancia de 5 minutos. Es decir, una vez finalizado a la 1, empezamos la segunda sesión, cuando más tardar a la 1:05. De manera que podamos hacer las conexiones respectivas. En consecuencia, bueno, ya podemos decir que son 2 horas que vamos a tener de clase los días domingos, que empieza a las 12:20 y finalizamos a la 1:40. Esas 2 horas se van a distribuir en 2 sesiones. Una que empieza a las 2:20 hasta la 1. Y ya saben que podemos pedir el nivel de tolerancia, que la segunda sesión arrancaría a la 1:05 para finalizar a la 1:40. Bien, vamos a dar entonces un tiempo prudente a que usted tome las respectivas observaciones del caso. El cambio que los estudiantes que están trabajando, van a tener otro tipo de cooperación, otro tipo de puntos, porque son estudiantes que por motivos varios no pueden asistir y igualitos hay que evaluarlos de otra manera. Eso lo haremos después. Y por último tenemos el examen final. En esta ocasión el examen no va a ser por la plataforma Exam, sino que lo vamos a aplicar a través de un archivo PDF, así como se lo manda el profesor de matemáticas, donde deberás realizar tu examen de manera formal. Y es que este tipo de exámenes lo voy a realizar así porque estamos en literatura, pues vamos a realizar obras que me pueden ser que te mande como materia de evaluación, aunque sea una obra, responder a sus preguntas, y esto no puedo hacer por el examen, no necesito.
Número de teléfono 998-199-571. Por lo que te recomiendo es que si tienes alguna dificultad con el internet, que estés trabajando o que te encuentres mal de salud, notifícame por esta vía tu situación. Porque me gusta cuando los estudiantes se preocupan por su asunto y buscan la manera de comunicarse con su profesor, en este caso mi psicólogo. Bien, no te preocupes por todos estos aspectos porque en la próxima clase de domingo voy a volverlos a tocar. Entonces, bueno, estudiantes, vamos a hacer la presentación de nuestro libro de literatura de tercer grado. Y es que dentro de esta asignatura vamos a estar usando lo que es la etapa, lo que es la etapa prehispánica. ¿Cómo fue esa etapa prehispánica? Esas características que había dentro de ella. La literatura cortesana, literatura popular, especies literarias, especies épicas, especies dramáticas, personajes secundarios, poesía e historia en química. Vamos a poder ver también lo que son sus características, ciertas especies vivas, lo ético y lo narrativo, el teatro precolombino, historia de la literatura prehispánica. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre el plan de evaluación. El plan de evaluación constituye las formas en las cuales te vamos a calificar dentro del desarrollo del curso. Tenemos planificado en este sentido 3 estrategias. Una primera estrategia que constituye la participación online. Esa participación online va a tener un peso, la vamos a evaluar desde dos perspectivas. Una primera perspectiva la vamos a ubicar y la vamos a entender como la conexión. La conexión básicamente es la asistencia. La asistencia, básicamente es eso, la asistencia. Y ocasionalmente tus intervenciones, pues. Esas intervenciones obviamente es a tiempo real, ¿no? Esto, vamos acá para que lo puedas entender con plenitud. Cambiemos al color que es blanco por la... Esto va a tener un 50% de esa primera estrategia, ¿vio? Ahí está. Ahí, un 50%. Y el otro 50% va a estar distribuido por lo que se conoce como el portafolio. Hay estudiantes que hasta estas alturas todavía no saben qué es el portafolio, sin embargo, otros están ingresando. En todo caso, vamos a despejar esa duda, pues. ¿Qué va a ser el portafolio? El portafolio, en líneas generales, es tu cuaderno de trabajo. El material con la que tú utilizas, tu fuente primaria para el aprendizaje. Pero básicamente es eso, pues, tu cuaderno de trabajo. Ajá. Pero un momentico, vamos a hacerlo primero. Eso es lo malo de tener esta... Bien. Entonces, te estaba indicando de qué es tu cuaderno de trabajo. Eso es. Eso es lo que es el portafolio. Tu cuaderno de trabajo. Como la pantalla tiene un fondo azul, vamos a colocar esto rojo para que se aprecie al momento de que se inserte en nuestra pantalla virtual. Ahí. Okay. Vamos a poner negrito. Bien, espero que con eso, sí, ahí se ve perfectamente. Gracias.
lo que te estaba indicando. Entonces, eso es lo que es el portafolio, tu cuaderno de trabajo. Ese cuaderno de trabajo, ahí aparece especificado cuáles son las condiciones o los temas que se van a evaluar de esa. En primera instancia son las clases online. ¿Qué se llaman clases online? Básicamente las clases online es todo el contenido del texto de cada una de las láminas que el profesor pasa. Todo esto. Sin embargo, hay una diferencia entre las clases online y apunte. Los apuntes son observaciones que introduce el profesor de forma didáctica a fin de que tú puedas comprender los contenidos de la lámina. Por ejemplo, el portafolio es un contenido original de la lámina. Sin embargo, hemos introducido un sinónimo de él que lo hemos escrito aquí, pues, o lo escribió el profesor, que es el cuaderno de trabajo. Entonces, esto que ha introducido, que no es ni pertenece al texto original del portafolio, de la lámina original, a eso se le denomina apunte. Otro que es apunte sería este 50% que se está agregando, que ahora mismo estamos dando, mi cursor está dando de forma circular del 50%. Mira, esto es un apunte. Esto también es otro apunte. El texto original de la lámina es la clase online. De manera que cuando yo vaya a revisar el portafolio, debe contener estas dos cosas, tanto las clases online, que es el texto original de cada una de las láminas, y los apuntes, observaciones que el profesor introduce. Aparte de eso, 2 ejercicios extra por cada tema que se vaya desarrollando. Entonces, todo esto es el contenido del portafolio. Hay estudiantes y alumnos que entonces uno les pide, les solicita el portafolio y entonces ellos lo que entregan es básicamente los ejercicios resueltos en su separata. No es eso. El portafolio constituye un cuaderno del trabajo, lo que tú utilizas para estudiar de tus clases virtuales. Entonces, la combinación de ellos dos va a constituir una estrategia que se denomina participación online. Otra estrategia es el examen parcial. Un examen que va a ser netamente de características teóricas, esa es su intención original, y lo pensamos desarrollar vía web por la plataforma virtual que nos brinda esa oportunidad de realizar ese examen de forma teórica. Si todo sale bien y no tenemos inconveniente al desarrollar los eventos de estas clases, bueno, ese examen con toda seguridad lo vamos a realizar. Sin embargo, hay muchos estudiantes que por razones técnicas, por diferentes razones, pues, no tienen acceso al internet, no se pueden conectar. Bueno, entonces se verá modificada según esas circunstancias que vayan ocurriendo en el desarrollo de estas clases. Pero la idea original es hacer un examen parcial vía internet, tal como lo indica ahí, ejecución por internet. Esa es la razón por la cual estoy pidiendo a ustedes que tomen nota sobre mi celular, porque si en el mejor de los casos se lograse realizar ese examen parcial, yo tendría que darle las claves de acceso, el tiempo y el momento de la aplicación de la misma, y bueno, decirle qué plataforma vamos a utilizar. Todas esas características van a ser comunicadas vía celular, siempre y cuando el examen parcial no se vea modificado. En todo caso, si eso se ve modificado, yo se los hago saber con la debida antelación. Pero esa es la idea original, realizar un examen parcial. Y siempre va a haber el examen final, que yo creo que ya conocen las características y el rigor del caso de aplicar el examen final. Eso se lo vamos a hacer llegar vía tecnología móvil. Generalmente utilizamos el WhatsApp para tal propósito. Una vez que usted finalice los modelos de respuesta, lo envía justamente por la misma vía. Entonces, el promedio aritmético de estas 3 estrategias va a definir su calificación definitiva del curso. Eso es lo que tenemos pendiente. Hasta ahora esa es la intención original y esperamos cumplir la cabalidad.
En todo caso, esto está sujeto a modificaciones que van a ser flexibles dependiendo de la situación que estamos viviendo hoy día, que es una situación totalmente atípica en virtud de este virus que tanto daño es un flagelo, pues, un flagelo social que ha causado demasiado daño, el COVID. Bien, estimado alumno, le vamos a dar un tiempo prudente a fin de que usted pueda hacer sus registros de estas observaciones que están aquí, pues. Bien, pues esperando que el tiempo haya sido prudente, vamos entonces a preparar la transición de la próxima lámina.
Date cuenta que cuando estamos en ese proceso, la transición a la próxima lámina, borramos todos los apuntes. Mira, esto es lo que son apuntes. Lo borro acá. Y solo me quedo con el texto original de la lámina. A eso le llamamos clase online. Y lo que he borrado ha sido los apuntes, que usted tuvo que haberlo tomado en consideración. Es lo que yo denomino realizar su registro inteligente. Porque tanto las clases online como los apuntes vas articulando todo un hilo conductor a fin de que tú puedas entender las clases. Ahora bien, explicado eso, vamos entonces a empezar nuestro contenido. Y el tema número 1 de matemática para nosotros va a constituir como ángulo trigonométrico. ¿Qué vamos a definir como ángulo trigonométrico? Ahí, esa es su definición. Ángulo trigonométrico es un ángulo generado por la rotación de dos radios vectores. Muy importante. Voy a destacar eso porque, y eso, esto es un apunte pues. Fíjate que aquí estamos ya sacando. Mira, ángulo, mira, generado por la rotación de dos radios vectores. Aquí lo tienes. Y no solo eso, lo voy a destacar con el color rojo. Vamos a ver si me lo da. No, bueno, no me lo va a dar, pero sin embargo, bueno, mira, lo borro acá con el apunte. Ahí está. Y destacamos ese hecho. Ángulo generado por la rotación de dos radios vectores. Eso es un ángulo trigonométrico. Es muy diferente a un ángulo geométrico. Vamos a continuar entonces. Por favor, acompáñame en su lectura. Ubicados en una circunferencia. Ajá. Vamos a leer todo completo para que no perdamos de vista de qué estamos hablando. Es un ángulo generado por la rotación de dos radios vectores, ubicado en una circunferencia. Un radio vector se mantiene fijo, denominado lado inicial, y el otro se hace rotar hasta detenerse, denominado lado final. Muy bien. De manera que un ángulo trigonométrico básicamente tengo que tener una circunferencia. Si no existe la circunferencia, pues no estoy hablando de un ángulo trigonométrico. Generalmente el ángulo trigonométrico es el resultado de las operaciones que yo haga dentro de esta circunferencia. Muy bien. Entonces, para tener yo un ángulo, entonces requiero de un lado. Un lado va a ser un radio vector. Un radio vector que va a estar en esta posición. A eso le vamos a denominar la posición inicial, o lo que es lo mismo, denominado, aquí lo hemos dicho, el lado inicial. Aquí está. El lado inicial es un radio vector. Y el otro, la abertura que se haga, otro radio vector, mira, este otro radio vector. Ahí. Esa abertura entre los dos radios vectores me constituye el ángulo trigonométrico. A eso vamos a denominar el ángulo trigonométrico, en este caso es designado con la letra alfa. Acá tenemos algunas observaciones. Fíjate, tenemos una posición final, que le hemos dicho, y una posición inicial, ¿no? Lo que es lo mismo. Bueno, esas posiciones indican el lado inicial y el lado final. Uno que se hace rotar y el otro. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos una rotación. Esa abertura es algo muy importante de las características de un ángulo trigonométrico. Date cuenta que el vértice de ese no va a ser cualquier cosa. Es el radio, sí, es el centro de esa circunferencia. Míralo, aquí lo tienes. Por favor, sigue de vista mi cursor, que está justo en el centro. Mira, aquí está. Este es el vértice de ese ángulo trigonométrico. ¿Quién es el vértice? El radio. Perdón, el centro de esa circunferencia, porque los lados de un ángulo trigonométrico van a ser sus radios vectores. Mira, esa longitud. Estos se le llaman radios vectores. Otra característica importante, cuando el radio vector tiene, obviamente hay un lado inicial, ese no se va a mover. Mira, este es el lado inicial, este no se va a mover. Si el otro radio vector está girando en contra del sentido de la aguja de reloj, como lo hice para acá, mira, en contra del sentido de la aguja de reloj, mira. Ajá, sí, este es. Bueno,
porque las agujas de reloj tienen este sentido. Por favor, observa mi cursor. Quiero que observes mi cursor. El cursor está dando ahorita movimientos con el sentido de las agujas de reloj. Mira, así se mueven las agujas de reloj. Ajá. Ahora quiero que vuelvas a observar el cursor. Ahora mi cursor está dando movimiento dentro de la circunferencia, o sea, eso es lo que se conoce con el nombre de un movimiento circular. Ese movimiento circular, mira, si puedes ver mi cursor, cómo está haciendo ese movimiento, eso es en contra del sentido de la aguja de reloj. A eso se le llama, se denomina sentido positivo. Pero si el cursor, mira, ahora observa el cursor, si el radio vector tiene ese sentido, mira, se está moviendo, que se mueva con las agujas de reloj, el sentido es negativo. Aquí queda expresado, mira, ¿ves? Por favor, ve mi cursor que ahora se encuentra en la parte derecha de la lámina. Estamos ahí hablando sentido antihorario. El sentido antihorario significa que el ángulo es positivo. Pero si el sentido es horario, o sea que está en correspondencia con el sentido de la aguja de reloj, entonces su sentido es negativo. Eso es lo que hablamos. Un ángulo negativo y este es un ángulo positivo. Y no te olvides que el origen del vértice es justamente el centro de la circunferencia objeto de estudio. Por favor, toma todas las consideraciones importantes del caso. Te voy a dar un tiempo para que copies estas definiciones con iniciamos hoy día, que es el ángulo trigonométrico. Bien, siguiendo avanzando,
he estimado prudente hacer una distinción entre un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico, pues. Para ello, vamos a realizar un ángulo geométrico. Un ángulo geométrico sería así, miren, aquí tengo una semirrecta. Aquí está, y luego hacemos otra semirrecta. Ahí está la apertura, miren. Aquí está. Ahí tenemos un ángulo geométrico. El ángulo geométrico está constituido, sus lados son dos rayos, o sea, dos semirrectas. Mientras que aquí los lados, oye bien, los lados de este ángulo son radios vectores que miden exactamente lo mismo, porque son los radios vectores, mira, ¿eh? La longitud. Si se quiere, lo que se va a formar allí son ángulos. Bueno, mira, son dos lados. Mira, si yo tratara de cerrar esta figura, ¿no?, para hacer un polígono cerrado, pues entonces aquí lo que estaríamos formando es un triángulo isósceles, porque tenemos dos lados exactamente lo mismo. Porque este ángulo se forma con lados de longitud igual. Claro, porque se forma con dos radios vectores. Mientras que el geométrico no necesariamente tiene que llenar esas características, se forma con semirrectas, así de sencillo. Otra característica también que nota una distinción es que en el ángulo trigonométrico estamos hablando de un sentido positivo y un sentido negativo. Eso no ocurre aquí. Aquí no hay ese sentido positivo ni negativo. No, no, no. Sencillamente esto es. Estamos haciendo una comparación de un ángulo geométrico con respecto a un ángulo trigonométrico. Porque el ángulo trigonométrico justamente se conforma a partir de una circunferencia. Los radios vectores con las cuales está la circunferencia, bueno, con esos radios vectores van a constituir los lados de ese ángulo trigonométrico. No es así para un ángulo geométrico. Otro elemento bastante distintivo es que el vértice de un ángulo trigonométrico siempre es justamente el centro de la circunferencia que los origina. Mientras que el vértice de un ángulo geométrico es cualquier punto del plano que contenga esas dos rectas. Interesante. De lo demás, si se siguen teniendo ciertos grados de similitud, recuerda que esto que estamos aquí hablando, si quieres lo vamos a apuntar para que lo tengas allí contigo, yo te voy a ayudar a colocar ese, estamos hablando de un ángulo geométrico, haciendo algunos elementos que permiten diferenciar entre un ángulo geométrico con respecto a un ángulo trigonométrico. No es lo mismo. Entonces estamos hablando de un ángulo geométrico. Muy bien. Este es un ángulo geométrico. ¿Ves aquí? Lo tenemos acá. Muy bien. Lo voy a poner aquí para que lo aprendas. Ese es un ángulo. Mientras que este que estamos aquí estudiando hoy día es un ángulo trigonométrico. Si quieres, vamos a copiarlo para que no se lo tengas en tu apunte y sepas distinguirlos, pues. Este es un ángulo trigonométrico. Recuerda que para que se forme un ángulo trigonométrico se requiere una circunferencia. En donde lo que hemos dado es lo que es la etapa trigonométrico. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahí lo tienes. Una vez aclarado esas dos diferencias, que no es lo mismo, un ángulo, ahí ya podemos apreciar su diferencia, un ángulo trigonométrico con respecto a un ángulo geométrico. Vamos a dar algunas consideraciones. Se sigue manteniendo lo que es un ángulo nulo. Un ángulo nulo, ¿cuándo sería un ángulo nulo acá? Pues un ángulo nulo, mira, en la circunferencia sería algo así como esto, mira, aquí. Justo cuando los dos radios vectores tengan esta posición. Ahí tienes un ángulo nulo en el ángulo trigonométrico. Un detallazo muy importante, ¿no? Es un detallazo importante.
Claro, un ángulo nulo es algo, bueno, no es este es el caso, este es un ángulo llano, un ángulo agudo, perdón, disculpa que te diga, sería lo siguiente, por favor, sigue con mi vista, eso es un ángulo llano, un ángulo nulo, sería que puede presentarse en dos ocasiones el ángulo acá. ¿Cuál serían las dos ocasiones? Bueno, la primera ocasión es sencillamente que no existiese rotación, no hubiese un lado final. Justo el lado inicial y el lado final quedarían allí. Ah, ya. Ese sería un nulo. Otro nulo sería que existiese una rotación, bueno, por en este caso, una rotación que llegue acá, pues. Ah, pero ese sería nulo. No, ese sería una vuelta completa. Mira, aquí lo estamos distinguiendo. Así distinguimos una vuelta completa. Un ángulo nulo es que no haya rotado bajo ninguna circunstancia el lado final. Justo el lado inicial con el lado final quedan en la misma posición de radio vector, de su posición original. Ajá. Fíjate que esto es lo que se llama un ángulo de una vuelta. El radio vector dio la vuelta completa, mira, y llegó hasta aquí. Ahí tenemos una reducción. Fíjate cuando queremos hablar de que tiene tres vueltas, mira, aquí, tres vueltas, mira, aquí. Una, aquí vuelve otra vez. Dos y finalmente tres. Estas se llaman tres vueltas positivas porque lo está dando en sentido contrario de las agujas de reloj. Fíjate cómo son vueltas negativas, ¿no? Esta, mira, tomo la precisión y estoy con el sentido de la aguja de reloj. Mira, justamente cuando toca aquí una vuelta, ahí. Cuando toca la posición original es una vuelta. Y luego si vuelve otra vez y lo damos de esta manera, esto sería dos vueltas. Ok, entonces así estamos algunos convenios que se utilizan en el mundo de las matemáticas para determinar ángulo nulo, ángulo de una vuelta y las magnitudes de un ángulo, es decir, cuántas vueltas puede dar, si son 3 o 4 o 5. Bien, entonces con esto vamos a finalizar esta primera sesión y los minutos que restan, haz tus apuntes inteligentes, toma tus observaciones que tú consideres del caso. Y con esto finalizamos, pues ya lo que queda es poco tiempo para finalizar. Nos vemos en la segunda sesión. Es bueno destacar lo siguiente, habíamos comentado al inicio de la clase, que iba a pedir unos niveles de tolerancia a los alumnos, de que por cuestiones de la plataforma nos corta la comunicación. Entonces la volvemos a retomar dentro de 5 minutos. Es decir, que dentro de 5 minutos volvemos a tener este encuentro virtual. Entonces no te olvides que dentro de 5 minutos nos volvemos a encontrar. Ya pues.